Oye, estimados estudiantes, hoy veremos lo que es la clase de física, notación científica. Muy bien, pero primero leamos lo que es la notación científica. Muy bien, la notación científica indica que es la expresión de un número. En notación científica consiste en representarlo como un número entero o un número decimal, o una sola cifra entera distinta de cero, multiplicado por una potencia de 10, positiva o negativa. Ahí puede ver ejemplos. Llamamos orden de magnitud de un número expresado en notación científica al exponente de la potencia de 10. Aquí tenemos un ejemplo. Expresa en notación científica el número 3.220.000 y lo único que consiste es desplazar la coma 6 lugares a la izquierda y multiplicamos por una base de 10 a la sexta. Como puede ver ahí, hay un número decimal y está la potencia 10. Pero ahora determine el orden de magnitud del número anterior. El orden de magnitud es 6, ya que el exponente de la potencia de 10 es 6. Ahora, para entender todo lo que acabo de leer, simplemente se lo voy a resumir así. La verdad, la notación científica en sí se basa en expresar números grandes o decimales muy grandes en pequeños, hacerlos más pequeños, usando la base 10. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Entonces vamos a dar un ejemplo para que usted entienda cómo convertir en base 10, ¿no es verdad? Así que preste mucha atención. Muy bien, continuemos con el ejemplo. Supongamos que quiero explicar lo que el ejemplo que me puse aquí, el siguiente número. Entonces prácticamente voy a expresar lo siguiente. Observe. Ahí me estaba diciendo el ejemplo que yo expreso 3 millones. 3.200.000, ¿no? Ya, perfecto. Entonces lo que usted tiene que hacer es simplemente hacer esto. 3.220.000, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, lo único que tiene que hacer es simplemente empezar. Si veo que es un número grande, tiene que empezarlo de la siguiente manera. Observe, por favor. Vea lo siguiente. Tiene el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando llegue hasta el primer número del lado izquierdo, ¿no es verdad? Usted ya va contando los espacios, que en este caso contamos 6. ¿Y usted qué va a hacer? Copia todos estos números, no es necesario copiar los ceros, y coloca 3.22 por 10 a la cuánto? A la 6. ¿Por qué por 10 a la 6? Porque es 6 veces los espacios que recorre la coma. Además, ¿y por qué por 10 a la 6? Se preguntará, mister, ¿por qué por 10 a la 6? Recuerde que este número es 3 millones. Entonces, si usted expresa 10 a la sexta, usted sabe que son 10, 6, 10 que debo estar multiplicando, ¿sí o no? Y si yo multiplico esos 6, 10, al total me va a dar 1 millón. Entonces, si usted multiplica 3 por 1 millón, le dará los 3 millones, que es precisamente la cantidad cercana a la que estamos trabajando. Es por eso que usamos la base 6. ¿Verdad? Para saber, ya, 3.22 por 10 a la 6, yo ya sé que si multiplico 6 veces el 10, me dará 1 millón. Entonces, este número de ley va a ser 3 millones, o está relacionado con los millones. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que no tengamos los ceros, yo tengo el 4.586. No necesariamente tienen que estar los ceros. Coloco el igual, recorro la coma, 1, 2, 3, recorrí el espacio 3. 4,586 por 10 a la tercera. Ahora se preguntará, ¿por qué por 10 a la tercera, mister? Fácil, porque recorre 3 espacios a la izquierda, ¿no es verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sí, si usted así mismo pone 10 a la tercera, se sabe que multiplico 10 por 10 por 10 y esto me daría 1.000. Y si usted coge el primer número, que en este caso sería el 4, 4 por 1.000 sería 4.000. Y dígame usted, ¿no estamos notando el 4.586? Ahí se sobreentiende, ¿sí ve? Entonces, supongamos que ahora yo le doy el siguiente número. Por ejemplo, el 582. Así mismo puedo expresar la notación científica. 1, 2, recorro dos espacios y sería 5, ¿sí o no? 5.82 por 10 al cuadrado. Entonces usted ya sabe que si multiplico 10 por 10 me dará 100. Y por el primer número es 500 y ya sabemos que el número es 500 y algo, dependiendo también de los números que son.
Entonces, como puede ver, así se resuelve. Ahora, también puede ser simplemente un número. Pueden ser también dos números. Imagínense que ahora yo le doy el 64, supongamos, el 64. Asimismo lo puedo expresar para acá, ¿sí o no? Recorro un espacio, tendré igual a cuánto, y sería 6,4 por 10 ¿no? Que a la 1, o simplemente por 10 nada más. 10 a la 1 sobreentiende que es 10 a la 1, simplemente 6 por 4 por 10 nada más. Y ahora, y si tuviera solo un número, por ejemplo, le coloco el 7. Fácil, si yo quiero expresar esto en notación científica, simplemente sería 7 por 10 a la 0, nada más. Pero estos casos no son necesarios, pero se los coloco de todas maneras. Muy bien, ¿no? ¿Verdad? Ahora, si se pregunta por qué por 10 a la 0, porque todo número elevado a un exponente cero da 1, ¿no? O sea que aquí daría 7 por 1 y daría 7, como puede ver, ¿no? Usted ya sabe. Ahora, como tal, expresemos el orden de magnitud, que como usted leyó entre los conceptos, también hay lo que es el orden de magnitud. Entonces, a ver, ¿cómo es esto del orden de magnitud? Lo único que usted quiere observar, nada más, ¿no verdad? ¿Sí o no? Lo único que usted quiere observar es simplemente lo siguiente. Mire, ahí le quedaría, usted nomás lo que tiene que observar es el exponente de la base 10, o sea, el exponente que tiene el 10. Entonces, la orden de magnitud de este ejercicio sería 6. La orden de magnitud sería 3. La orden de magnitud sería el 2. La orden de magnitud sería el 1. La orden de magnitud sería 0, como puede ver, ¿no? Y ahí está. Insisto, no es necesario que tenga puros ceros, también puede haber nada más, así de sencillo. Pero ahora, no solo se trata de números enteros, también se trata de números decimales. Ahora, ¿cómo expresamos esos números decimales? A ver, supongan, supongan que ahora lo quiero hacer al revés, ¿sí o no? Ahora supongamos que yo al revés. Ahora, me dan el número y ahora lo quiero hacer al revés. ¿Cómo lo haría usted? Supongamos, imagínense, vamos bien, vamos a hacer el método al revés. O sea, nos dan notación científica, notación científica a, a número o a su expresión original, a su expresión original. Muy bien, ¿cómo haríamos eso? Por ejemplo, imagínense que a usted, empecemos con un número bajo. Imagínense usted que yo le digo 5 por 10 al cuadrado. Entonces, ¿usted qué hace? Mire, observe detenidamente. Entonces, simplemente copio el 5, ¿ya? Y verifico el exponente. 5 por 10 al cuadrado y voy agregando los ceros. El cuadrado me va a indicar, el exponente me va a indicar cuántos ceros debo agregar. Y ahí está, 500. Ahora, si lo quiere ver de otra forma, usted sabe que 5 por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado de 100. ¿Y cuánto es 5 por 100? Ahí está, 500. Es una forma de verificar. Ahora imagínense que yo le pongo 8 por 10 al cubo. ¿Qué hago? Coloco el 8 y dependiendo del exponente voy agregando los ceros. En este caso, agrego los ceros y sería 8. Sencillo, ¿verdad? Ahora, si yo tuviera dos números, a ver, 580, qué sé yo, 58 por 10 al cuadrado. ¿Ahí cómo quedaría? Ahí quedaría simplemente con, ahí quedaría, escribo el 58 y agrego los ceros. ¿Sí ven? Ahí tendría que agregar dos ceros. Puede ver. ¿Sí ven? Sí, sencillo, ¿verdad?
Lo mismo haría con 3. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ahora estuviera con decimal? Porque no solamente va a estar con entero. Imagínense que ahora usted tuviera lo siguiente. 5.2 por 10 al cuadrado. Entonces, primero, usted va a ver, observe. Ahí usted tendría lo siguiente. Mire, usted primero copia el 5 y de ahí copia el 2, pero tenga en cuenta algo. Aquí me dice, claro, si no es cierto, debo agregar 2 ceros, pero, aunque parezca mentira, el 0 ya está agregado. ¿En dónde? Aquí. Aquí, de estos 2 ceros, como ya tengo un decimal, ¿no verdad? Como ya tengo un decimal, ya va un 0 agregado. Así que solo me faltaría agregar otro 0, nada más. ¿No ves que este sería mi primer 0 y este me sería mi segundo 0? Pongamos otro ejemplo. Imaginémonos que sería 6.48 por 10 al cuadrado. Ahora, ¿cuánto sería esto? Copiamos. Ahora, yo ya sé que aquí tengo el 2, significa que debo agregar 2 ceros. Pero vean, tengo un decimal aquí, tengo 2 decimales. ¿Debo agregarlos? No, porque este ya cuenta como mi primer 0 y mi segundo 0. ¿Sí ve? Pongamos otro ejemplo. Pongamos que yo tengo 5.85 por 10 a la tercera. A ver, ¿cómo haría ahí? ¿Cómo yo resolvería ahí? Uy, la pantalla sí sobran, no se preocupen. Perdón, disculpen. Ya, perfecto. ¿Cómo haría ahí? Miren, primero, copio todo el número. Ya, pero vean, aquí yo sé que hay 3, pero aquí ya hay un problema. Aquí ya tengo mis 2 ceros. Entonces, este sería mi primer 0. Sería mi segundo 0. Faltaría el tercero que debería agregar. Y ahí está. ¿Sí ve? Lo puede ver. Ahora, si yo tuviera 8,534 por 10 a la sexta, supongamos, ¿qué hago? Escribo mi número normal. Ya sé que es a la sexta, pero verifico ahora los decimales. Entonces yo ya sé que este es mi primer 0, este es mi segundo 0, tercer 0. ¿Cuánto me falta? Me falta el cuarto, el quinto y el 6. Quedaría 0, 0 y 0. Entonces, ahí estaría en su expresión original, como puede ver. ¿Sí ven? Esta sería la clase. En la siguiente clase veremos de transformar números decimales a notación científica y viceversa. ¿Sí? No deje de repasar, por favor.